Tengo en la línea al presidente de Coparmex, querido José Medina Mora, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, David, qué gusto saludarte. Fíjate que decía al principio del programa que los cambios que se le hicieron a la ley de outsourcing muestran lo bien que salen las cosas cuando gobierno e iniciativa privada se escuchan, se entienden. Parecería que todo funciona bien para los trabajadores con la regulación de la subcontratación, ¿no? Correcto. De alguna manera recordarás que cuando surgió la iniciativa del presidente en respecto a la ley del outsourcing, prohibía todo tipo de subcontratación. Lo que pedimos es que hubiera diálogo y a partir Ujú. de ese diálogo logramos negociar, nos tomó 3 meses, pero llegamos a un buen acuerdo. Y es un buen Yo me acuerdo acuerdo que porque es platicabas algo aquí que, cuando en tu puesto anterior en Coparmex que dabas explicaciones. sí, pues sí, y bueno, ahora estamos cosechando ese trabajo porque, pues como te decía en ese entonces y ahora lo repito, logramos un buen acuerdo, las tres partes salimos ganando. Hoy en la mañana tuvimos un foro sobre la participación de los trabajadores en las utilidades, la PTU, en Ujú. donde en colaboración con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, el subsecretario Alejandro Salafranca, tuvimos más de 1,000 empresas participando en el foro precisamente para explicar cómo se aplica en esta nueva ley en materia de subcontratación. Y pues uno de los elementos que destaca David es que en este ganar, 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 pues los trabajadores pasan de ganar en promedio 22 días de PTU a 57 días en promedio. Eso es parte del acuerdo, es parte de lo que tuvimos que conceder para que se llevara a cabo esta reforma de ley en materia de subcontratación. Y que es fundamental, porque yo creo que de pronto en la negociación se volvió el tema de que a los trabajadores les quitan el PTU, la participación de los trabajadores en la utilidad, y creo que la visión empresarial fue la correcta. Bueno, si es el problema, si para mantener una figura que es esencial esencial y necesaria para todos los trabajadores, para todas las formas de trabajo, pues, habría que ceder en esa parte, ¿no? Sí, digamos, como decíamos cuando se aprobó, pues todos concedimos algo, ¿no? En el caso de las empresas, pues concedimos el que hubiera digamos, un tope de 90 días, pero que esto Ujú. permitiera aumentar el número de días que reciben los trabajadores en la participación de las utilidades. Desde luego, pues también a la hora de cerrar esta negociación, pues estamos trabajando en el beneficio de los trabajadores, pero al mismo tiempo el hecho de que se conservara la figura de subcontratación, pues también favorece a las empresas porque, digamos, le da flexibilidad a la empresa, le da competitividad al país y de esta manera es que todos ganamos, ¿no? También el gobierno gana porque al tener regulado ya la subcontratación, pues le permite sancionar a todo aquel que no cumpla con la ley. Claro. José, Entonces, buenas noches, yo, Polara. Polara, buenas Buenas noches. noches, José. Desde el año pasado comentábamos los beneficios que también, como bien lo dice, traía el gobierno en el tema del empleo. Yo recuerdo que desde octubre, noviembre, que comenzaban a darse las cifras, pues comenzaba a crecer el empleo en México, tanto que se perdió por la pandemia, y mucho tiene que ver gracias al outsourcing. Sí, digamos que cuando se aprueba esta ley en materia de subcontratación y entra en vigencia a partir de septiembre del año pasado, pues sí, digamos que las empresas que tenían aparte de sus colaboradores subcontratados por alguien más pasaron a las nóminas directas de las empresas. Todavía, digamos, hay alrededor de 900,000 empleos que no se han incorporado a la formalidad, digamos, estos se perdieron en la subcontratación, están ahora en la informalidad, pues es un reto que tenemos en el país. Como sabes, Paul, el 60% de Ujú. los trabajadores en este país están en la informalidad, es algo que tenemos que trabajar porque lo que preocupa en la informalidad es que independientemente de que ahí se pagan salarios menores,
pues no tienen seguridad social. Entonces, por eso tenemos que seguir trabajando a lograr que estos negocios informales pasen a la formalidad por el bien y el beneficio de los trabajadores. José, hace unos días en estos micrófonos decía Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, que él estima que el impacto del outsourcing y cómo se está registrando en la economía podría sumarle hasta 0.8% al Producto Interno Bruto. ¿Tú estarías de acuerdo en que sea tan grande el impacto de esto que se viene sumando como en cascada? Digamos, lo que sí observamos, David, es que ha habido un aumento en los salarios y esto tiene que ver con que una práctica que había en las subcontrataciones que se daba de alta a los trabajadores en el Seguro Social con un salario mínimo y luego se le pagaba la diferencia en salarios asimilados. A la hora de incorporarse ya en la nómina de las empresas para las que trabajan, pues sí se refleja, digamos, que están dados de alta en el Seguro Social con el salario completo. Eso es lo que observamos realmente de cambio. No hemos observado que esto tenga un impacto en el Producto Interno Bruto, simplemente sí en el beneficio para los trabajadores, en que estén dados de alta con el salario real en el Seguro Social. Esto les permitirá también el tener mejores condiciones para sus pensiones, el que se respete su antigüedad, el que se respete sus prestaciones. Todo esto es en favor de los trabajadores. No necesariamente esto impacta en un crecimiento económico, sí le da formalidad al empleo, pero no hemos visto que haya un efecto de crecimiento económico de ese tamaño. Sí, porque todavía habría que ver cómo funciona, cómo se gastan estos ingresos adicionales de los trabajadores, porque hay que recordar, estando en la economía formal, tienen acceso al sistema financiero. Lo primero que, por ejemplo, el primer crédito que pueden tener es un crédito de nómina, que para que la inmensa mayoría de los bancos te den un crédito de nómina, lo único que necesitas es una relación laboral estable. Eso es correcto. También esto les da acceso a que puedan calificar para tener un crédito del Infonavit, ¿no? Y con esto Sí. acceder a la vivienda. Entonces sí les da un acceso a varias prestaciones, a varias posibilidades en su beneficio, ¿no? Mira, yo creo, querido José, que lo relevante fue cómo la iniciativa privada pasaron de lo que era una adefesio, era vamos a prohibir el outsourcing y que todo desaparezca, a algo que terminó siendo bueno, ganar, ganar para todos, para los trabajadores, para el gobierno en varias aristas y para la iniciativa privada. Creo que se podría hacer algo similar con la reforma eléctrica. Coincidimos completamente, David. De hecho, el día de ayer que estuvimos en Palacio Nacional con el presidente de la República, justo le comentábamos eso, así como el año pasado se permitió que hubiera diálogo y gracias a eso logramos una negociación en la ley en materia de subcontratación, pues están las condiciones dadas para que haya diálogo y logremos un acuerdo de la ley en materia eléctrica. Hay apertura para el diálogo y esperemos que podamos ir en esta negociación ajustando las condiciones para que estén ya claramente las reglas y ya los proyectos que estén detenidos se puedan dar. Te agradezco muchísimo, querido José Medina Mora. De veras es un gusto platicar contigo, porque quiere decir que yo estoy de regreso y puedo hablar con gente tan Claro. admirable como tú. Te mando un abrazo. E igualmente, y qué alegría que estés de regreso, David. Un fuerte abrazo. Mira, Dios es grande y Dios es bueno todo el tiempo y me permite estar aquí. Sí, qué maravilla, ¿eh? Te mando un abrazo con cariño. Igualmente.